Muy buenas tardes, amigos del mundo, Jagat Bandhu. Les habla como siempre Goura Prenswami, grabando directamente de Sudamérica, Lima, Perú, desde mi tienda Casa Sándalo, artículo de la India, que es una expansión del Siva Sangha, se llama Goura Mandir, centro piloto para educación y formación de la conciencia. Hoy tenemos una conferencia muy bonita, un programa dentro del Raganuga Bhakti, la reunión espontánea de amor y devoción, con la presencia de nuestro ilustre abogado Sir Gustavo Guillén López Casilla. Ya lo conocen, sería con nosotros su séptima conferencia ponencia, donde nuestro doctor nos imparte mucho conocimiento debido a su sapiencia, debido al ímpetu que él tiene de investigar, de leer, de analizar. No solamente el leer quiere decir repetir las cosas como son, sino saber interpretar y analizar, y de todo ello sacar conclusiones, que es lo que el doctor nos viene a ofrecer. Con su buen corazón nos comparte temas de vanguardia, como temas de índole propios para todos e importantes, sobre todo este tema de hoy que se va a tratar con respecto a la violencia. Ya se pueden imaginar, el mismo título lo dice todo entre comillas, pero de este punto hay mucho que hablar bajo diferentes puntos de vista, bajo diferentes ángulos. Antes de darle la palabra al doctor, pues invocamos estos mantras, que también quiero decirle, al margen de que estos mantras ayudan a quitar, a nivelar la mente de ataduras, estrés, ansiedades, pues son mantras que son vibraciones trascendentales, que si bien es cierto, es como ese poder o esa magia que inexplicable a la ciencia, que es lo que tiene nuestras madres. Ellas, desde cualquier lugar que están, siempre están orando por sus hijos, dándole la bendición a la hora que salen, todo el momento. Pueden hacer mil cosas, pero ellos tienen al hijo acá y acá, lo están pensando y lo están sintiendo. Entonces sus oraciones parece mágicamente llegan donde se encuentra el hijo, llegan donde se encuentra el hijo. Son vibraciones que están más allá del entendimiento de la ciencia. Pero cierto es que muchas veces uno llega consciente e inconscientemente a casa y dice: mamá, me ha ido bien, gracias por tus bendiciones, gracias por hablar de mí, gracias por pensar en mí, gracias por desearme lo mejor. Que es importante. Acá en Perú mucha gente sale de casa y bueno, se ha perdido bastante acá en Perú, pero es normal que acá siempre uno pide las bendiciones de los papás. Esto yo lo veía muy fresco en los últimos años que estoy yendo yo al Ecuador, como a Colombia, a Venezuela. Pues es natural que cuando los hijos salen a estudiar, a trabajar, pidan las bendiciones a sus padres. Sin las bendiciones se sienten que no lo van a poder, o sienten que las cosas no les van a ir bien como ellos quisieran. Es importante esa bendición, ¿no? Entonces, así son los mantras. Los mantras no solamente para este lugar que lo estamos invocando, no solamente para la gente como ustedes que están detrás de esta pantalla, sino esto va a paletes, esto va para el espacio, para el ambiente, porque el mantra no obedece a un tiempo, no obedece un tiempo, no obedece un lugar, no obedece unas circunstancias. Simplemente donde se canta produce una vibración de que la fuerza, la energía se eleva, y no solamente aquí en el presente, sino en todo el planeta. Por eso los grandes yogis en la India, los grandes santos, siempre están invocando mantras, haciendo mucho sacrificio, pero sobre todo a través de la invocación, de la recitación de mantras, que es importante. Y ahora nomás estamos el día 26 de octubre, fecha calendario, es el domingo 29 empieza el mes de Kartika, se dice Kartika Vrata o Damodar Vrata. Es el mes donde uno puede renovar sus votos y hacer nuevos votos para su vida. Es un mes muy importante, y toda la India se paraliza, en el sentido que toda la India comienza
hacer un análisis introspectivo de su vida para ver cómo va, ¿no? Cómo va con sus promesas, cómo va con los votos que hizo, cómo va con sus objetivos, cómo va sobre todo con los compromisos que ha asumido o que está asumiendo, sobre todo con las relaciones personales. Entonces vamos a invocar los mantras, es Om Anjana, Timiranda Siam, Yanam Yanam, Salakaya, Shakyu Militanjena, Tashmai Shurave Namaha, Vanchakalpa, Tarubhya Shah, Kripa Sindhu Eva Shah, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Namo Mahabhadandaya, Krishna Prema Pradayate, Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gaura Krishna Maha. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine. Namaste Sharavasti Deve Gauravani Prasharine, Nirvisheshan Sunyavadi Prakchatya Deshatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Dvaita Gadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Yayo Radha Mohan 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 Yayo Radha Mohan. Gurudev 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 Jai Gurudev Jai Gurudev 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 Jai Gurudev. Srila Prabhupada 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo. Radhe 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 Radhe. Todas las glorias a todas las mujeres y niñas del mundo, Kijay. Todas las glorias sean a todos los hombres y niños del mundo, Kijay. Todas las glorias sean a los santos Vaishnavas del Señor, Kijay. Gaura Premanandi Gaura Bhaktivedanta, Kijay. Buenas tardes una vez más, les habla Gaura Prem Swami. Gracias por su presencia y participación en este programa que lleva como nombre Raga Nuga Bhakti, reunión espontánea de amor y devoción. Hoy tenemos a nuestro ilustre Sir abogado Gustavo Guillén López de Castilla, quien nos dará una ponencia, una conferencia con respecto al tema la violencia. Por favor, doctor, siga. Gracias. Este tema es un tema interminable y como tal se ha constituido en realidad, ¿no?, desde los principios de la humanidad posiblemente, al menos desde que los relatos sean en esa forma imaginativa, ¿no?, que puede ser la leyenda, ¿no?, o los textos de historia, los testimonios orales, ¿no?, representan una continuidad. Nosotros vamos a hablar de la violencia en forma general, para poder tratar de encuadrar, ¿no?, las diferentes concepciones, ¿no?, y procurar obtener, aunque sea en forma provisional, alguna conclusión
o posible salida. Por principio, debemos decir, ¿no?, que el hombre, la mujer, ¿no?, nacemos todos con un potencial. Pero ese potencial con el que nacemos es inicialmente, ¿no?, un potencial, al menos en el estado actual del conocimiento, vario y difuso, sin la estructuración que luego puede alcanzar a través, quizás, de la adolescencia, la mayor juventud o de la adultez. Los impulsos son, en ese niño, en ese recién nacido en todo caso, son imprecisos, más que, y así lo decía pues, que en un adolescente o adulto, y se van formando bajo fines que alcanzan ciertas formas, mínimas estructuras, en relación al medio, comprendido ¿no?, por el contexto material y el contexto cultural, especialmente, ¿no?, al núcleo más inmediato de su desarrollo. Y puede articularse de esta manera, con este desarrollo, directamente con quienes lo estén criando, por principio, con quienes lo estén criando, ¿no? Es así como se forma lo que se va a llamar luego la actitud, ¿no? Si bien este término es un poco difuso, no es fácil de conceptuar, ¿no?, pues puede ser, por ejemplo, ¿no?, una evaluación de las cosas o también una relación afectivo-conductual, ¿no?, o ambas, ¿no? Bien, una evaluación, decía, es decir, una estimación general de las cosas, una valoración simple, ¿no?, o con esas mismas cosas, con las personas, con el medio en sí, ¿no?, una reacción afectiva conductual. Decía también, o ambas cosas al mismo tiempo. Vamos simplemente a aproximarnos a lo que es la idea de la actitud. Entonces, con aproximación, puede decirse que, en primer lugar, ¿no?, para que se forme la actitud, puede haber un estímulo, ¿no? Estímulo que abre dicha evaluación o dicha relación afectiva conductual como una reacción a ese estímulo, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no?, la reacción puede descomponerse. Es decir, la podemos estudiar, ¿no? Generalmente se habla de que la actitud puede descomponerse en tres factores, ¿no? El factor afectivo, que puede ser el factor originario, puede ser el factor embrión, ¿no?, que da respuesta y que es, ¿no?, una respuesta al sistema nervioso en el plano interno de la persona. Un segundo aspecto, que es el aspecto cognoscitivo, ¿no?, que da una respuesta de percepción. O sea, adicionalmente, ¿no?, a la coloración afectiva, ¿no?, puede haber una respuesta de carácter perceptivo, un preguntarse las cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es? ¿No? Son las preguntas clásicas que hace la percepción. Esto ya en el factor también interno. Y finalmente, en el aspecto más manifiesto, ¿no?, es decir, en lo conductual, ¿no?, la respuesta es o puede ser externa. Ahora, la actitud se forma dentro de un antagonismo, o sea, dentro de una pugna, o puede resultar de una pugna entre dos principios. Hay un principio que es el principio orgánico e histórico, en el sentido, ¿no?, de que lo individual se va formando en un devenir histórico que resulta de nuestra experiencia. Hay que recordar que la palabra experiencia, ¿no?, se refiere a algo, a un contacto, ¿no?, que es en realidad intransferible. La experiencia no se transfiere nunca. Se puede relatar, se puede referir,
pero transferir es imposible. La individualidad lo impide. Y el segundo elemento o factor o principio, ¿no?, es de carácter más bien mecánico o abstracto, que es aquel sobre el cual se funda la igualdad. Entendida la palabra igualdad, no en el sentido de que las personas sean iguales ante las leyes, ¿no?, sino que las personas, aunque de un mismo objeto pueden tener, o de muchos objetos, pueden tener más o menos una perspectiva en algún elemento diferenciador, pues en otros elementos o en otros aspectos puede ser de carácter común, lo cual permite, ¿no?, un principio de colectividad, ¿no?, y de allí la igualdad. La igualdad. Los grados de igualdad ya son otra cosa, pero por principio y en forma abstracta podemos hablar de cierta igualdad. Entonces la actitud, como ustedes ven, ¿no?, como se forma de un antagonismo, no se produce en estado puro. Muy bien. Estamos hablando de la violencia. Estamos comenzando desde el aspecto más simple y vamos a seguir avanzando. No queremos desviarnos de este particular. Vamos a ver ahora el componente afectivo. El componente afectivo, ¿no?, es aquel que se incorpora a nosotros o que logramos alcanzar o tener, ¿no?, en cuanto al carácter de las relaciones sociales y en la medida en que éstas sean empáticas, ¿no? En el grado de empatía, ¿ya?, es que las posibilidades de pensamiento y procesamiento de la agresión como expresión afectiva, aquí encontramos ya un principio que nos va a remitir al tema principal, la violencia, ¿no? Decía, en el grado de empatía es que las posibilidades de procesamiento de la agresión como expresión afectiva son grandes, pero si no se cuenta con una presencia diferenciada de relaciones sociales, las formas más concentradas de la afectividad podrían dominarnos. O sea, la posibilidad de ser gruesamente manifiestos, ¿no?, sin un filtro, ¿no?, que nos pudiese encaminar, ¿ya? Entonces aparece propiamente la agresión, ¿no?, como manifestación reactiva del afecto. Decía, la agresión es manifestación reactiva del afecto. Quiere decir que necesitamos o debemos tener, y tenemos de hecho, el componente afectivo, ¿no?, que viene a manifestarse a veces, no siempre, ¿no?, en forma, como una de las formas afectivas. No es la única. No vamos a hablar en este momento del amor, no vamos a hablar en este momento del cariño. Vamos a hablar solamente de la reacción afectiva, ¿no?, llamada la violencia. Entonces, vemos que la agresión como manifestación reactiva del afecto se desencadena y al hacerlo en forma desordenada, extraña en todo caso, viene a llamarse violencia. En ese momento comienza a llamarse violencia, o la podemos llamar así. La podemos llamar así. En el sentido de que violencia como violación, es decir, como ultraje, ¿no?, o como un atentado. Bien. Ahora vamos a recurrir un poco, ¿no?, al psicoanálisis. Aunque el psicoanálisis, como saber, ¿no?, ha sido largamente vejado desde sus inicios, ¿no? Parece que no hubiera en este momento, a pesar de las contradicciones que se le oponen, ¿no?, no hubiera algo que lo pudiera desafiar en forma completa. Han habido infinidad de críticas y se le han planteado muchas objeciones. Aun tomándolas en cuenta, ¿no?, vamos a recurrir a él porque el conocimiento de la conciencia
a través de la mera conducta es sumamente débil, ¿no? Y en consecuencia el psicoanálisis recurre a esa conducta para conocerla así o para comprenderla, pero a través de hipótesis. Muy bien. Decía, para el psicoanálisis, ¿no?, se puede distinguir entre dos géneros de agresiones. Hay una agresión que se llama la agresión lograda. La agresión lograda, ¿no?, que es lo que se forma cuando fusionamos, ¿no?, la energía sexual o energía de vida, o también llamada en técnica la libido, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué se puede fusionar esa energía? Con los impulsos agresivos, lo cual genera posibilidades constructivas. Esas posibilidades, ¿no?, favorecen la convivencia y, por supuesto, los procesos creativos, ¿no? Por ejemplo, el proceso del arte, ¿no? Y en general todo aquello que el día de hoy llamamos fruto de la imaginación y que puede ser plasmado como la creatividad. Muy bien. Esa es la agresión lograda, o sea, encauzada en todo caso. Y tenemos la otra forma de agresión llamada la agresión incontrolada. Esa agresión sí podemos propiamente, ¿no?, llamarla violencia. Esta agresión en realidad no está vinculada a la libido, más bien se desliga de ella. Se desliga de ella, ¿ya? ¿Por qué? Porque se percibe por su carácter indiscriminado. Es decir, por el carácter no tal que aparentemente no puede ser dominado, controlado o valorado, ¿no?, con justicia por la conciencia. Entonces ya tenemos dos formas de agresión: la agresión lograda y la agresión incontrolada. Ahora, en todos nosotros, ¿qué radica para comprender la diferencia entre estas dos formas de agresión, la lograda y la incontrolada? En todos nosotros radica una estructura psíquica que está generada por una conciliación de fuerzas, ¿no?, en pugna. Dos principios, o instintos, o impulsos. El principio del placer, que es un principio de satisfacción, nuestra o ajena, por medio justamente del principio del placer, nosotros procuramos satisfacernos o, en un espíritu abierto, ¿no?, satisfacer a los demás. Muy bien. Nuestra pareja, nuestros hijos, la colectividad. Y el otro principio es el principio de realidad. El principio de realidad es un principio más cauto. Si podemos decir algo sobre él, podemos caracterizarlo, diríamos, menos agresivo, ¿no?, en el sentido de ser postergatorio de las necesidades instintivas. Este principio está más vinculado con lo que los filósofos llaman la razón. No vamos a hablar ahora de la razón. Ya en otro momento, y creo que hemos hablado de él en alguna oportunidad, y podríamos, cuando tenga bien nuestro auditorio y don Goura, ¿no?, admitirlo y hacerlo. Sigamos adelante con nuestra exploración psicoanalítica. El inconsciente viene a ser el centro donde anida, ¿no?, el principio del placer. En la búsqueda de logros, ¿no?, ¿qué hace? Obliga a que las personas no se agoten, o sea, no se limiten, ¿no?, a los roles más o menos asignados socialmente. Por lo cual, a pesar de las limitaciones que a veces el medio pueda imponer, es decir, las limitaciones que representan una ruta conocida. Recuérdese que la palabra ruta es la que crea la palabra rutina, ¿no?
A pesar de sí entonces de las limitaciones impuestas por el medio, además los compromisos de la socialización, ¿no? Que pueden ser de carácter temporal o que pueden ser también otros de carácter permanente, variando ellos van variando en esa permanencia, en esa estancia o provisionalidad, ¿no? ¿Por qué? Por razón de crisis de mayor o menor extensión o profundidad, ¿no? Que nos van acechando, crisis internas, crisis externas, ¿no? Y lo cierto es que no nos podemos despojar de las contradicciones propias de la naturaleza humana. El hombre nunca, hasta ahora no ha dado ejemplo en todo caso, ¿ya? Nunca se ha podido despojar de las humanas contradicciones. También en otras conferencias lo he sostenido. Bien, de allí que la agresión sea un fenómeno, sea una agresión en su forma más lograda, o sea, incontrolada, ¿no? Sea un fenómeno de energía constante, aunque pueda no ser tan manifiesto, puede ser latente, puede estar en silencio, puede estar dormido en nosotros, puede estar en una especie de suspenso o suspensión. En fin, el ser humano, ¿no? Entonces no puede llegar a ser solamente, hablando de su energía sexual afectiva, ¿no? No solamente puede llegar a ser tierno, no solamente puede llegar a ser cariñoso, caritativo, amoroso, ¿no? Sino también puede estar agitado por momentos o periodos de su vida en forma, y aquí hablé de la agresión descontrolada, ¿no? Puede llegar a ser un hombre de graves tentativas, ¿no? Un hombre que puede tener derivaciones incluso destructoras, por supuesto. Estamos, y nuevamente debo recordarlo, estamos dentro de un título llamado La violencia. Muy bien, creo que estamos entrando en materia. En este orden de ideas, actualmente se dice que inclusive podrían haber estructuras sociales de violencia. Pero si la violencia en misma es una manifestación para el poder, el error está en lo siguiente acá. Y ese es un error en el que caemos muchos, a veces toda la vida, ¿no? Sin habernos fijado en el punto. ¿Ya? El poder no es, por así decirlo, no es para ser poderoso. El poder en cuanto destructor, ¿no? Si no es considerado un medio de conservación, que es lo que es, el poder es un medio de conservación, ¿ya? Se constituye en un fin, o sea, en algo que se quiere alcanzar y aumentar en forma corrupta, desmedida. El poder debe ser visto para tener un control de él, para que no sea agresivo con los demás, ¿no? Debe ser visto como un medio conservatorio y por supuesto también, ¿no? un medio de creación. De lo contrario, y si el poder es visto como un fin, ¿no? Solamente es un fenómeno acumulatorio que puede producir destrucción. He allí la violencia. Allí la tenemos delante de nosotros, ¿no? El fin entonces del poder es un fin netamente de servicio. ¿Y de servicio de qué? ¿Para qué sirve? El poder es un medio de servicio para fundar, construir y levantar a base de valores humanos. De lo contrario, su única significación es ser un medio de sangre, un medio de muerte. Allí tenemos a la violencia. La violencia está centrada en el poder como fin, porque no quiere cesar, porque no se pone al servicio, porque no es un medio para conservarse, ni es un medio para mejorar, ni es un medio para prosperar. Allí tenemos el defecto. La diferencia entre considerar que el bien es un medio de servicio
un recurso útil para todos, ¿no? Y considerar, sin embargo, que es un fin para incrementar la autoridad de unos sobre otros o que unos destruyan a los otros. Si el hombre tiene capacidad de pensar, es para tener también la posibilidad, de construir y, por supuesto, con ello sobrevivir. Muy bien. Ese es el problema. Diferenciar entre medios y fines tratándose del poder. Hemos llegado entonces a un punto de gran importancia acá. Pero la agresividad, ¿no? Si tomamos la vida desde un ángulo del poder, pues como muchos hacen, como no digo todos, pero muchos hacen, ¿no? Puede y debe ser aceptada, ¿ya? Como una resistencia a dejarse vencer por las dificultades. Entonces, ¿en qué medida debe usarse la agresividad? ¿Se debe usar o no? Habíamos dicho que hay una agresividad lograda, ¿no? Fíjese, mucho antes de que Daniel Goleman llegara a hablar de la inteligencia emocional, o sea, del empleo inteligente de la emoción, mucho antes, y me da pena que no haya citado a su antecesor en ideas, a su verdadero precursor. Mucho antes decía William James, y en 1899, y ni siquiera, fíjese, en un libro definido, sino en uno de conferencias dirigidas a profesores, ¿no? Había venido sosteniendo lo siguiente, ¿no? Que la belicosidad y el orgullo, pero sin prejuzgamiento, haría surgir lo mejor de nosotros en tolerancia. Quiere decir que sí es lícito ser belicoso. Quiere decir que es lícito ser orgulloso, pero sin prejuzgamiento, sin divisionismos, lo llamaríamos hoy, ¿no? Entonces, esa belicosidad, ese orgullo harían surgir lo mejor de nosotros, o sea, nos impulsarían hacia el bien, nos impulsarían a la construcción y mejora de los valores humanos, que es el destino de nuestra raza como humanidad y el medio que debemos usar para sobrevivir, ¿no? Y por ende nos haría algo que no tenemos cuando usamos el poder como un fin. Nos haría ser tolerantes. Nos haría ser más ricos a través de los demás. Más riqueza de espíritu, en definitiva, ¿no? Más tarde se ha dicho, y esta es otra expresión ya de un pedagogo norteamericano, ¿no? Se debe tolerar todo, pero no la intolerancia. Es decir, las fuerzas mentales, ¿no? Y las emociones deben dirigirse a la construcción. Y la construcción, en la medida en que requiere tolerancia, debe excluir. Y solamente aquí se puede ser intolerantes. Debe excluir a la intolerancia. Muy bien. Entonces, fíjese, una virtud, llamemos así, salvaje, una virtud aparentemente incontrolada, ¿ya? Puede, ¿qué cosa? Puede acogerse a un filtro para fines sociales, o sea, se puede sublimar, se puede tallar, se puede labrar, como el labrador, el surco, digamos así, el surco virgen, ¿no? Para los fines de la humanidad. ¿Se ha logrado eso? ¿Todos lo han podido hacer? ¿No es acaso que por todas partes surge la violencia, que viene a ser el abstracto, ¿no?, de la agresión incontrolada de la que hemos hablado? Una virtud salvaje, decía, puede pues sublimarse para fines sociales en vez de la destructividad.
Ahora, en este orden de ideas, y ya estoy acabando para felicidad de todos, en este orden de ideas hay cosas que, si bien es cierto, no han podido ser evitadas. Es verdad, el hombre ha sido impotente, ¿no?, para impedir las guerras, ¿no?, y las secuelas de sus excesos de poder. El hambre, por ejemplo, ¿no?, la muerte misma, no como efecto natural de la vida, no como secuela natural del agotamiento físico o espiritual, sino como recurso para afianzarse. Y por ende, como decía, ¿no?, para quienes el poder es un mero fin, ¿no?, se pueden de todas maneras esas virtudes salvajes, ¿no?, reducir a expresiones menores, que vendrían a ser en realidad, ya desde un punto de vista moral, ¿no?, sus equivalentes. Por ejemplo, fíjese, el espíritu marcial, es decir, el espíritu militar, ¿no?, normalmente pues destinado, ¿no?, a la lucha de las naciones, a la lucha de los pueblos, se debe conservar. ¿Para qué? Para la vida. ¿Cómo poder depositar ese espíritu marcial, ¿no?, en algo a consagrarse por la vida? En el voluntariado, por ejemplo, en la ayuda a los demás, con el mismo entrenamiento, con las mismas capacidades, con las mismas potencias. ¿Podría destinarse a eso? Por supuesto que se puede destinar. Y en algunos lugares, aunque sea temporalmente, se ha logrado. Bien. También en algo mucho más fácil de ver por todas partes. Esa energía salvaje se puede desbordar, por ejemplo, en la sanidad del deporte. En el deporte se pueden depositar justamente los grandes valores y la agresión controlada, ¿no?, para el logro, en este caso, ¿no?, de una victoria sobre el oponente, ¿no? Otro caso, por ejemplo, que yo les podría proponer, la aventura. Es decir, aquellos que realizan actos o tienen la voluntad, ¿no?, de enfrentar retos inimaginables para la mayoría o para esos tiempos, ¿no?, y que han resultado en algunos casos hasta héroes. Debe recordarse a propósito la palabra héroe. Héroe, por ejemplo, en su etimología, ¿no?, viene de eros, es decir, de amor. Héroe es el que ama, se abniega a negarse a sí mismo, ¿no? Ambas entonces palabras muy relacionadas, no importando los idiomas. Héroes pueden haber en todos los pueblos, en todos los tiempos, y los hay, ¿no?, que no requieren de la vanidad ni la buscan, simplemente que se entregan. Entonces esa entrega, esa virtud salvaje de entregarse es la de su valor, ¿no?, la de su hombría de bien. Hombría que, bueno, aquí la palabra ha de ser empleada tanto tratándose de hombres como de mujeres, ¿no?, es decir, la humanidad de bien. Así pues, todas estas son formas no sangrientas, ¿no?, de poder entregarse con energía y, por supuesto, conservarse, crecer. Habiendo tantas formas de expresarse la agresión lograda, ¿por qué entonces el hombre se expresa a veces con agresión incontrolada? Ese es el hombre, justamente, y vuelvo, entonces debo retroceder y ahora puedo explicarlo mejor, ¿no? Ese es el hombre que busca el poder para sus fines. La intolerancia con la finalidad de asentarla para destruir a los demás, anular a las razas, anular a los hombres, anular a las mujeres y a los pueblos, y principalmente a los débiles. Porque el hombre que tiene poder, justamente, ¿no?, lo busca para poder destruir al débil. No es tanto para poder enfrentar a otro fuerte. Lamentablemente es así. ¿Debemos acabar con eso? Dios querrá que acabemos con eso. Bien, entonces nosotros no debemos procurar, si queremos combatir la violencia
y en todo caso encauzar la lograda agresión, ¿no? Por una vía útil, ¿no? Nosotros debemos lograr que no se extraiga de los demás lo que nosotros necesitamos, sino debemos tratar hasta donde sea posible de compartirlo con los demás. Esa es una pugna de nuestra alma. Nuestra alma pugna entre los dos sentidos, ¿no? La codicia por un lado, ¿no? Que a veces se llama necesidad, ¿ya? Y por el otro lado, ¿no? La caridad, la contemplación, la tolerancia, el sacrificio, el heroísmo, la abnegación. Entre las dos, queda en manos de los que me escuchan el poder elegir. Bien, hay pues caminos, como ven, para que la agresividad no sea violenta, sino que provea mejoras al mundo dentro de la higiene mental. Estaremos más tranquilos si vemos que no hay abuso, explotación, poder excesivo, ¿no? Guerras que solamente traen efectivamente muerte y sangre, ¿no? Así podemos entender que el hombre, aunque no deje de ser agresivo, no tiene por qué ser violento. Debe lograr encauzar, ¿no? Sus sentimientos, ¿no? Y su conducta en una adecuada ruta que le permita a él sostenerse en valores, valorar a los demás y esparcirlos. Esa será su supervivencia y Dios querrá que esa sea en adelante su vida. Gracias. Doctor, siempre el doctor nos está trayendo aire muy frescos, vientos favorables que nos ayudan a que nuestra embarcación llegue a buen puerto. Porque todos estamos en eso, todos estamos dirigiéndonos a objetivos, a metas trazadas, y para ello necesitamos no solamente de entusiasmo, sino de conocimiento, ¿cierto? Conocimiento en este caso de saber controlar nuestras fuerzas para utilizar en el mejor momento eso que tenemos adentro llamado agresión, pero sin llegar a la violencia, como dijo el doctor. Y el tema es muy amplio, como el doctor lo está citando, y es algo que se va a tratar y se va a dar hasta los, no será hasta los fines de la humanidad, sino que se va a dar por tiempo. Es algo que no perece, ¿no? Es un tema que no perece, es un tema imperecedero, está ahí. Mientras haya vida, estos temas como violencia, agresión, van a estar ahí. La agresión o la violencia se puede tomar como el descontrol de impulsos. Cuando hay un descontrol de impulsos, por ende, podemos esperar una violencia, y no solamente de manos y piernas, ¿no? Sino también verbalmente o más sutilmente. A veces, como dicen, ella o él mata con la mirada. Entonces, a veces hay una violencia tal que la mirada es tan fuerte y supera la agresión. Es tan fuerte que lastima. Es tan fuerte que lastima y humilla, ¿cierto? Así es. Y normalmente en eso también está enmarcado el tema de la problemática de la educación y de la formación con los niños. Porque a veces los niños dicen, ¿no? Mamá, papá, corrígeme, pero no me hagas sentir mal. Porque se siente violentado. Y eso le va bajando la autoestima. Y es lo que no se quiere. Pero como nosotros somos padres y estamos aprendiendo a ser padres con nuestros niños, muchas cosas de estas se nos escapan de la mano, no porque queremos hacerlo de una manera consciente, sino que en ese ejercicio de aprender a ser padres, muchas cosas se van de nuestras manos. Pero el tema claro es que la intención de ser buenos padres está ahí siempre. Y muchas veces eso se hace sin ninguna mala intención. Simplemente es un instinto que sale. Un impulso ante el momento. Por ejemplo, estamos ahí con el doctor de la esquina, él con su hijo pequeño, yo con mi hija pequeña, estamos conversando un ratito y de repente ellos dos, los niños, corren, cruzan la pista.
Y nosotros lo único que vemos, son segundos, lo único que vemos es que lo puede atropellar o ese carro que viene los va a matar. Entonces nosotros corremos y lo jalamos. Hasta puede ser, lo jalamos, hasta lo podemos aventar para nosotros saltar y para que no sean, para que no los maten, para que el carro no los atropelle. Entonces, visto en lo que es figura y fondo, visto en figura, pues se ha ejecutado una agresión, hasta una violencia, ¿cierto? Pero eso, a pesar que no hay nada violento que se justifique, en esos casos está justificado porque era la vida de nuestros hijos y actuar de esta manera que no había otra, o morir. ¿No? O sea, ahí está el punto que la gente, como dice el doctor, va a tener que seguir investigando y analizando y viendo pues estos temas, ¿no? O sea, no todo lo que parezca agresión o violencia debe ser o es malo. O sea, por favor, eso hay que mirarlo con mucha sensatez, con mucho tesón, con mucha mesura, con mucho tino. Pues hablábamos con el doctor entre telones antes de la conferencia, con estas cosas que vienen pasando entre Rusia y Ucrania, ahora nomás entre Palestina y Israel, y esas guerras que están sucediendo en paralelo en nuestras vidas, como también en nuestras vidas. Hay diferentes guerras. Acá en el Perú se habla mucho de los secuestros, de las extorsiones, de la matanza por ajuste de cuentas. O sea, estamos viviendo una guerra también en Perú. Hay una guerra interna, aunque no lo queremos aceptar, pero hay una guerra interna porque eso se está escapando de las autoridades. Tanto así que algunos distritos los han puesto en estado de emergencia. Pero sin embargo, siguen ejecutando. Sin embargo, siguen matando. ¿Cierto? Sin embargo, siguen ajustando. O sea, yo creo que cada país, como cada hogar, de una u otra manera, va viviendo sus batallas. Va viviendo sus guerras por salir adelante. Y a veces acertadamente y a veces equívocamente. Pero todos en este mundo estamos para aprender. Por eso que estas conferencias son importantes, traer expositores como el doctor Guillén es bueno porque nos aclara. Él ha hablado bajo un corte psicoanalítico, ha hablado del principio, para que entendamos que la agresión no es ajena a nosotros, sino que está ahí adentro. Y de acuerdo que si la alimentamos, me imagino que eso puede, en un tiempo tal, puede generar una personalidad propia en uno, ¿no? Que él es muy agresivo, porque hemos ido alimentando esos instintos, no le hemos dado parámetros, no le hemos dado límites, simplemente le hemos dado rienda suelta. Como también a nuestros instintos lo hemos alimentado con amor, con cariño, con tolerancia, con comprensión, con mucha humildad, buscar la conciliación, buscar el punto medio. Es de acuerdo también, porque todos tenemos eso, como hay ejemplos que dicen, ¿no? Que en nosotros viven dos tipos de lobos, ¿no? Y le dicen al maestro, ¿qué lobo realmente somos? El maestro, el lobo que tú alimentes, ¿no? Finalmente eso es lo que vas a hacer. Como te alimentes, pues finalmente es lo que vas a hacer en el presente, en el futuro. Y lo que se trata es no negar, no negar lo que somos. Así como somos mente, como somos inteligencia, como somos cuerpo, como somos memoria, así también tenemos ese instinto de la agresión, tenemos ese instinto de la violencia, así como tenemos ese sentimiento de un amor pleno, así como tenemos esa misericordia. Entonces, estas cosas no se pueden negar, sino hay que saber vivir con ellas, unas educarlas, reeducarlas y otras aprender a vivir con ellas para que ellas no nos rijan la vida. Así es. ¿No? La idea es que no nos rijan la vida. El doctor no se va a negar que eso existe en el ser humano, pero lo que el doctor va a observar
como buen abogado es, como buen juez que ha sido, en un caso tal va a decir, espérate un ratito, acá pareciera que este señor ha alimentado ese instinto y parece que él no tiene control y cree que todo lo tiene que arreglar a las patadas. Y entonces está equivocado y tengo que ponerle una sanción. Tengan que hacerlo ver que él no está bien. Y el otro, su agresión ha sido ante un ataque, ¿no? Ante un ataque como una cuestión de un acto de autodefensa, ¿no? Se ha defendido ante una agresión que de repente iban a matar a la esposa, a los hijos, o iban a atentar con él. Entonces el doctor con su sapiencia va balanceando y dice, no, acá es una cosa es agresión, violencia, y otra cosa es netamente violencia instintiva, salvajismo, dañar, ¿no? Dañar. Esas son dos cosas distintas. Entonces yo le dejo algunas palabras más al doctor, estamos en 6 minutos para terminar, pero que usted lo pueda concluir bonito, doctor, pero igualmente les agradezco muchísimo su atención, su participación, y por favor aprovechen estos temas. Yo los termino grabando, los bajo a YouTube, se los comparto, y si hay algunas preguntas, háganlas que yo la hago presente al doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Por favor. La vida es sumamente compleja y justamente se va en la medida del crecimiento por la superposición de estructuras, unas más débiles, otras más fuertes, ¿no? Se va tornando en nosotros contradictorias. Y debido a eso, ¿no? No somos capaces de sostener en forma más o menos permanente, ¿no? Ese pequeño núcleo, ¿no? De valores los cuales deben adornar nuestra existencia. Constantemente, ¿no? Al verlos en las vicisitudes que tenemos, ¿no? Enfrentados a situaciones en las cuales aparentemente no están en capacidad de resistir, los abandonamos, los olvidamos, pero también nos olvidamos entonces de nuestra calidad humana, ¿no? Nos estamos comportando ya como cosas y por eso terminamos construyendo, ¿no? Ideas de las personas como si fueran también cosas, es decir, las convertimos en objetos, ¿no? Debido a que, entre otras cosas, ¿no? Esas vicisitudes que tengo dichas, esas vivencias contradictorias y en algunos casos también el aislamiento en que nos encontramos, que nos convierte en seres fríos, ¿no? Para poder pensar y al punto de pretender que las supremacías solamente pueden alcanzarse, ¿no? Con la destrucción de los demás. Ese es justamente, ¿no? El perfil de la persona violenta. La persona violenta es la que quiere tener la supremacía sobre los demás, ¿no? Bien debilitar a los demás o bien no debilitar, sino mantenerlos como están para hacerle más poderoso. Y esto de acuerdo con la situación en que se encuentra. Pero como quiera que fuera, ¿no? Lo único que trae eso a la larga no es la mera satisfacción del momento, ¿no? Sino trae, digamos, la destrucción de nosotros mismos, que dejamos de ser lo que somos, ¿no? Seres con una identidad, ¿no? Y perdemos el sentido de la tolerancia, que es un valor fundamental, ¿no? ¿No siempre podremos comprendernos? Pues bien, pero debemos aceptar por lo menos un mínimo de aspectos iguales dentro de la libertad, porque es lo único que nos va a sostener como criaturas humanas. Gracias. Mire, para terminar, tenemos 5 minutos. Estaba pensando a la hora que hablaba el doctor al principio y ahora, que también en esto de la violencia, también podemos hablar de la autoagresión, el autoflagelo, la autoviolencia. Y esto existe. ¿Pero por qué existe? Por ignorancia. Es como el ejemplo del camello. Para el camello, después de camellar tanto, el manjar, lo más, el alimento más increíble que él espera, que su amo le dé un atado de ramas secas y espinosas. Eso es considerado para el camello un manjar. Investíguenlo, mírenlo en YouTube, en Google, pregunten.
¿Por qué es un manjar? Porque a la hora que el camello está comiendo estas ramas secas y espinosas, él está masticándolo y en ese mismo instante se le va cortando la lengua. Y en la medida que se le va cortando la lengua, él en su ignorancia piensa que eso está muy sabroso, que estas ramas secas y espinosas son sabrosas, son jugosas, y él no entiende que es su propia sangre. Asimismo, los que se autoagreden, los que se autolastiman, encuentran una satisfacción. ¿Pero por qué? Por su ignorancia. Porque creen que es el único camino para salir de un problema, autoflagelarse. ¿Me entiendes? Claro. No, en lugar de optar, de decir, bueno, esto quema, no me lo puedo sobar, me duele, no lo aguanto, son problemas emocionales, espirituales, afectivos, pero tengo que buscar ayuda. Pero lo primero que hace es se comienza a autolesionar para que el dolor que es emocional se haga físico y pase acá. Y lo pueda ahí manejar entre comillas. Pero no se dando cuenta que se está agrediendo cada vez más y lo está agarrando ya como un hábito. Y finalmente, en cualquier momento se le pasa la mano y muere. Ese es el caso de mucha gente que está diagnosticada como bipolar o borderline. Y el caso de muchos que no aceptan o no toleran, como hablaba el doctor hace un ratito acerca de la tolerancia, no toleran ese dolor que está en el foro interno y que no lo pueden manejar. Entonces lo único que ellos ven como solución, como válvula de escape, es agredirse. ¿Me entiendes? A veces se agrede con el alcohol, ¿no? Claro. Se agrede con las drogas, se agrede con la promiscuidad, se agrede con la ludopatía. O sea, hay mil maneras de agredirse, mil maneras de autodestruirse. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hay que pedir ayuda. No es el camino correcto a seguir de autoflagelarse, autolesionarse. Todo problema tiene una solución y por eso que el doctor está aquí, pues ha hablado de este tema que es importantísimo, lo ha hablado bajo el corte psicoanalítico y espero que ustedes saquen el mejor provecho de estas conferencias y por favor no se queden con el lapicero en la mano, hagan las preguntas al doctor, yo las puedo recepcionar, se las mando a su correo, a su WhatsApp, el doctor amablemente le va a responder, porque finalmente estamos para apoyarnos, estamos para ayudarnos. Como escribí hoy día, tiempo de amor, no de rencor. Estamos en tiempo de amor, no de odio. Estamos en tiempo de amor, no de tergiversaciones. Estamos en tiempos para amar y servir. Estamos en tiempos para amar y comprender. Comprender más de lo que creemos que estamos comprendiendo. Porque ahora la sociedad cada vez está más frágil. Y necesitan de gente, como dicen, ¿no? Gente de los 80. que de una u otra manera se hicieron más fuertes, así dice. Que ahora la sociedad es un poquito más frágil, más de cristal. Lo escucho, me parece bonito, pero no lo acepto hasta un cierto punto. Pero por alguna razón estamos aquí, está el doctor, para ayudarlos en esa búsqueda de sí mismo, que muchas veces uno no quiere enfrentarse a sí mismo y prefiere más agredirse o agredir al resto que autoconocerse. A veces por el tema de autoconocerse uno también se revela y pelea consigo mismo o pelea con el resto, ¿no? Sí. A veces tenemos cosas, tenemos un run de cosas que en un momento dado entendemos qué es, pero nos asusta. Y por ende, tratamos de agredirnos de mil maneras o tratamos de agredir al resto, como dijo el doctor. A veces nos empelotonamos y una manera de ejercer agresión en los demás o poderío en los demás es supeditar a los demás, tenerlos supeditados. Con mi poder, con mis gritos, con mi mala cara y de esa manera puedo gobernar, de esa manera puedo dirigir. Y a veces, o casi siempre eso pasa en los hogares. Así es. Sea del esposo o de la esposa, sea del papá o la mamá, o a veces de los hijos mismos contra los padres. Porque hay hijos también, hay hijos terribles, hay hijos que quieren que el padre esté supeditado a ellos. También los hay, Aquí, como en la China, como en Japón, también los hay. También hay eso. Doctor, sus últimas palabras para que voy abriendo.
Tratemos de acabar con esa violencia. Hay que recordar que no debemos esperar que lo digan los líderes, los jefes de Estado. Todo nace en nosotros. Más bien, colectivamente, hagamos el esfuerzo, ¿no?, por reducirla, anularla, ¿no?, y concebir entre nosotros los medios, no solo de la tolerancia, sino del encauzamiento a esa agresión. Gracias. Gracias. ¿Listo, doctor? Bien. Ojalá pues haya